Durante el sínodo que trata sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, el Papa Francisco ha proclamado a 7 nuevos santos de diversos ámbitos de la vida. 7 nuevos santos que son 7 grandes ejemplos a seguir para los jóvenes de hoy en día. En este episodio especial, les relataremos las historias de 3 cristianos con vidas heroicas ejemplares. Nunzio Sulprizio nació en abril de 1817 en la pequeña ciudad italiana de Pesco Sansonesco, en la región del Abruzzo. Perdió a su padre y a su madre cuando aún era un niño y fue criado por uno de sus tíos. El tío de Nunzio lo incorporó como aprendiz de herrero, pero fue duro con él, dejándolo a menudo sin el alimento necesario, golpeándolo y maldiciéndolo. Después de contraer gangrena en una de sus piernas, Nunzio fue enviado con su tío paterno, Francesco Sulprizio, a Nápoles. Aquí, en la entonces ciudad más grande de Italia, la vida de Nunzio tuvo un nuevo comienzo y fue aquí donde el pequeño santo cojo alcanzó su santidad. Hoy la ciudad es tan ajetreada como lo era hace 200 años cuando Nunzio llegó aquí. La gente vive sus vidas apresurándose para terminar sus tareas diarias, corriendo de acá para allá. La iglesia de San Domenico Soriano está ubicada en una de las plazas centrales frente al monumento del autor de la Divina Comedia, Dante Alighieri. Aquí los napolitanos se reúnen con su pequeño santo, o Lu Santinello, en dialecto napolitano, y le confían sus peticiones de oración, compartiendo tanto tristezas como alegrías. Ave María, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa María, Madre di Dio. El párroco y postulador de Nunzio, el padre Antonio Paone, dice que la presencia espiritual y el impacto de Nunzio Sulprizio son muy fuertes en la zona. A veces vemos a los santos como modelos que crean ideales inalcanzables. Nunzio Sulprizio, sin embargo, inspiró y continúa inspirando iniciativas muy concretas. Aquí, en esta parroquia, ha surgido un grupo de voluntarios llamado Fraternidad del Beato Nunzio Sulprizio y, entre otras cosas, todos los lunes sus integrantes van a diferentes zonas de la ciudad para distribuir comida y tender una mano a quienes viven en las calles, a veces hasta 400 personas. Su carisma, que invitaba a estar cerca de los últimos, está todavía muy vivo y sigue inspirando a muchos. A pesar de su enfermedad, Nunzio Sulprizio ayudaba a otros enfermos y discapacitados y desde su pobreza aliviaba la miseria de los más necesitados. Cuando llegó a Nápoles estaba muy mal vestido. Hay un registro en el Hospital de los Incurables que recoge la ropa que llevaba. Una pequeña chaqueta azul rota, un sombrero de paja y ropa rasgada, un pantalón de 3/4 de longitud y una camisa raída. En su mano, el rosario y un libro de la oficina de la Santísima Madre. Caminando por una de las calles principales más prósperas, los nobles que lo veían se echaban a reír. No sabían que bajo esos harapos se ocultaba un noble destinado a los salones del reino celestial. La Reggia Celeste. A 10 minutos a pie de la Piazza Dante, el Hospital de los Incurables recuerda los dolorosos 21 meses que el beato Nunzio pasó ingresado allí debido a una gangrena.
Lo primero que hizo allí fue hacer la Sagrada Comunión. El capellán en aquel momento registró el proceso inicial y cuenta que al recibir el cuerpo de Cristo, el joven se tiñó de un color extraño y entró en éxtasis. Necesitaba despertarse. El beato Nuncio encontró consuelo en la Eucaristía, el ejemplo de los santos y en el rosario, que había aprendido de los sacerdotes de su infancia y de su abuela materna, Rosaria. El Hospital para los Incurables lo destacó de inmediato por su dedicación a los enfermos. Aprendió a tratar a los que eran peores que él. Una vez, justo cuando atendía a un hombre que padecía cáncer de garganta, al verlo sufrir durante la noche, decidió acercarse a él y le dijo: «Ahora te trataré y verás cómo te encontrarás mejor». Después de que el hombre fuera examinado al día siguiente durante su revisión con los médicos, estos lo encontraron completamente curado. La herida de la garganta que le estaba matando había desaparecido por completo. Él les decía a los enfermos: «Estén siempre con el Señor, porque de Él viene todo lo que es bueno. Sufran por el amor de Dios con alegría». Finalmente, Nuncio padeció cáncer de huesos. Su pierna fue amputada, pero no sirvió de nada. Esperaba que Dios lo sanara, pero nunca perdió su fe en que el Señor lo estaba guiando en cada paso del camino. 2 meses después de la amputación, el día de su muerte, pidió que le trajeran un crucifijo antes de convocar a su confesor y recibir los sacramentos por última vez. Murió el 5 de mayo, poco después de cumplir 19 años. Si contemplamos la vida de este niño, uno podría pensar que fue un desgraciado, un hombre desafortunado, uno que no conocía la felicidad. Por supuesto, los sufrimientos físicos, los sufrimientos morales, los malestares, los malos tratos pesaban mucho sobre él. Pero si conociéramos bien a Nunzio Sulprizio, aquellos que realmente quieran conocerlo, descubrirán un corazón joven y feliz. Nuncio se convirtió en una de las primeras personas beatificadas por el Papa Pablo VI cuando fue elevado a los altares el 1 de diciembre de 1963. Antes de que todos los obispos del mundo se reunieran para el Concilio Vaticano II, Pablo VI dijo que Nunzio Sulprizio nos enseña que el periodo de la juventud no debe ser considerada como la era de las pasiones libres, de caídas inevitables, de crisis invencibles, del pesimismo decadente, del egoísmo dañino. Más bien, él nos mostró cómo ser joven es una gracia. En julio se convocó un consistorio especial por Nunzio Sulprizio, en el que tuvo el honor de participar y en el que el Santo Padre, reuniendo a un buen grupo de cardenales, definió y pidió la canonización de Nunzio Sulprizio. Estamos sobre todo en el gran año de la juventud, por lo que podemos decir que nuestro santo, nuestro futuro santo, tiene un gran mensaje que dar a los jóvenes. Su mensaje se resume en los 2 grandes amores que marcaron su vida: Jesús y Nuestra Señora, la Eucaristía y el Santo Rosario, misa y oración a Nuestra Señora. Y esto se anuncia a los jóvenes de nuestro tiempo, quienes han sido estadísticamente designados como los nuevos pobres, no solo por la crisis actual de trabajo, sino también porque aún no tienen aspiraciones elevadas, buscan la felicidad a corto plazo sin modelos que imitar. Sin lugar a dudas, el Papa ha tenido en cuenta este aspecto. Es el santo patrono de los inválidos, así como el de los herreros y los trabajadores. Su vida muestra que debemos creer y obedecer a Cristo crucificado y resucitado, quien hace que todas las cosas sean nuevas. En breves instantes volveremos con más en Vaticano.
Vincenzo Romano nació en Torre del Greco, una pequeña ciudad en la bahía de Nápoles, el 3 de junio de 1751, en una familia pobre y piadosa. De niño se enamoró de los escritos de San Alfonso de Liguori y desarrolló una fuerte devoción por el Santísimo Sacramento. Comenzó sus estudios para el sacerdocio en Nápoles a la edad de 14 años y fue ordenado presbítero con solo 24 años. Su primera asignación fue la iglesia de Santa Croce, en su ciudad natal del Torre del Greco, donde fue bautizado, ejerció su ministerio sacerdotal y ahora se conservan sus restos sagrados. La gente del Torre del Greco apodó al padre Vincenzo como el sacerdote obrero, debido a su incansable acercamiento a los pobres y su compromiso con las necesidades sociales de todas las personas en la región napolitana. El padre Vincenzo prestó especial atención a promover una sólida formación cristiana para todos los niños. Estaba muy dedicado a la proclamación del Evangelio, predicando hasta 5 veces a lo largo de la semana. Su predicación era simple y estaba dirigida a educar a los fieles. Uno de los sucesores de Vincenzo Romano, Monseñor Giosuè Lombardo, dice que el padre Vincenzo anticipó la visión del Papa Francisco de una iglesia que sale de sí misma. ¿Qué hizo este joven párroco? Salió a las calles con el crucifijo, parándose frente a las tiendas, frente a los bares donde la gente jugaba o se emborrachaba. Cuando comenzó a predicar el Evangelio, los lugareños escuchaban y se reunían a su alrededor. Echó la red como un pescador, una red espiritual, y luego poco a poco llevó a la gente a la iglesia, donde continuó catequizando. Hoy, la gente de Torre del Greco continúa la misión de su querido pastor llevándolo en procesión por las calles de la ciudad. Creo que el Papa Francisco quiere presentar a los laicos, a la gente, así como a la Iglesia en general, un modelo de pastor con el olor de las ovejas, porque siempre se encontraba entre su gente. Fíjense que nunca dejó su parroquia ni por una noche. Él diría que las ovejas no pueden estar sin el pastor. También fue perfumado por Cristo, ya que dedicó mucho tiempo a la adoración eucarística. Quizás no tanto, pues disponía de poco tiempo libre, pero del que disponía lo pasaba frente al tabernáculo. Tempo libero lo passava davanti al tabernacolo. Su fuerte personalidad como sacerdote y el amor por sus feligreses se hizo patente cuando, el 15 de junio de 1794, la erupción del Vesubio destruyó la mayor parte de Torre del Greco en forma de río de lava que se extendió hacia el mar y derribó la iglesia. Estos 2 pilares del campanario se mantuvieron en pie, y cuando el rey Fernando IV de Borbón, rey de Nápoles, quiso llevarse a la gente de Torre del Greco porque el Vesubio estaba en erupción constante, el joven sacerdote se opuso al rey, diciendo: «El campanario ha permanecido. Construiremos la iglesia junto a él y alrededor de ella construiremos la ciudad». Intorno alla chiesa costruiamo la città. Romano, entonces sacerdote asistente, promovió su reconstrucción. Acontecimientos milagrosos parecían acompañarlo, incluida la llegada de un barco de Libia cargado de madera que se ofreció como regalo para la construcción de armazones. Nadie podía explicar este acto de generosidad ni sabía quién lo había encargado. Hay otra hermosa historia. No muy lejos del lugar de construcción de la parroquia, había un bar donde llevó vino a los constructores. Cuando fue a pagar el sábado, el anfitrión dijo que lo hiciera cuando el vino se terminara,
La construcción de la iglesia concluyó, pero el vino nunca se acabó. Ma il vino non finì. El 1 de enero de 1825, el padre Vincenzo se cayó y se fracturó el fémur izquierdo, lo que comenzó a mermar lentamente su salud. Su muerte a la edad de 80 años fue el 20 de diciembre de 1831, después de luchar contra una larga enfermedad. El Papa Pablo VI, que será canonizado junto con el Beato Vincenzo el 14 de octubre, beatificó el padre Vincenzo Romano durante el Concilio Vaticano II, el 17 de noviembre de 1963. Se reconocieron 2 milagros, las curaciones de un tumor de mama muy agresivo y maligno y de una enfermedad grave de la garganta que se convirtió en cáncer. Ambas enfermedades mortales desaparecieron por completo por la intercesión del santo Vincenzo Romano. Para la canonización del Beato Romano el 14 de octubre de 2018, el milagro se refiere nuevamente a la cura de un paciente italiano con cáncer. Rossana Formisano, hija de Raimondo Formisano, beneficiaria del milagro, recuerda muy bien este episodio intenso en la vida de su familia. Vivimos una experiencia dramática porque nuestro padre enfermó con un tumor maligno que pesaba más de 4 kilos. Los oncólogos nos dijeron que la situación era grave y que habíamos llegado demasiado tarde. Los médicos no pudieron hacer nada. Raimondo estaba perdiendo peso y fuerza de manera espectacular. Lo mejor que la familia podía hacer era rezar. Hubo mejoras, pero los médicos se mostraron muy escépticos, hasta que el oncólogo dijo: llegados a este punto, he decidido hacer un examen completo del cuerpo, porque quizás haya algo que se nos escapa. Así que examinaron todo el cuerpo. No puedo describir el aplauso del equipo médico que realizó el examen. Es un milagro, gritaban. Lo estaban abrazando. No sabíamos nada. Luego el médico vino hacia mí y me preguntó: señora, ¿qué santo tiene usted como protector? Le dije que el Beato Vincenzo Romano. Pues ha recibido usted un milagro. El tumor se ha reducido y desaparecido. El tumor si è ridotto e scomparso. El padre Vincenzo Romano es el patrón de los tumores de garganta y del sacerdocio napolitano. En breves instantes volveremos con más en Vaticano. Nazaria Ignacia nació en Madrid, España, el 10 de enero de 1889. A la edad de 19 años, se reunió a la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en México, donde se mudó con su familia por razones económicas. 4 años después, la enviaron a Oruro, en Bolivia, donde se dedicó durante más de 12 años al cuidado de los ancianos. Más tarde dejó la congregación para fundar, con la bendición de los obispos de Oruro y La Paz, la Congregación Religiosa Diocesana de las Hermanas Misioneras de la Cruzada Pontificia, un instituto religioso que fue erigido canónicamente el 12 de febrero de 1927. A partir de ese momento, el trabajo de Nazaria Ignacia y las primeras misioneras se desarrolló sin descanso en la periferia de Oruro y en las zonas mineras rurales.
Una de las tareas de las religiosas fue organizar en 1933 a las mujeres de los mercados y a las tiendas locales para formar el primer sindicato de trabajadoras femeninas en Bolivia. Uno de sus deseos fue elevar la dignidad de esta gente, enseñándoles a trabajar, haciéndoles sentir que en las manos de todos y de cada individuo se encuentra la participación en la belleza, la armonía, la dulzura y la felicidad de conocerse a uno mismo para ser hijo e hija de Dios. Pero Bolivia no fue el único país donde sirvió. Nazaria también trabajó en misiones en Uruguay, España y Argentina, donde el 6 de julio de 1943 se marchó a la casa del Padre. En 1972, sus restos fueron trasladados a la ciudad boliviana de Oruro, como había solicitado antes de su muerte. Nazaria Ignacia comprendió muy bien la importancia de llegar a los más necesitados y darles una vida digna. Fue beatificada en Roma el 27 de septiembre de 1992 por San Juan Pablo II.